Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con el corazón latiendo con fuerza y listos para sumergirnos en un torbellino de recuerdos y emociones. Hoy, amigos, vamos a hablar de algo que tocó las fibras más sensibles de muchos de nosotros, algo que nos hizo suspirar, soñar y, por qué no, creer un poquito más en la magia del amor verdadero. Y es que hoy vamos a desentrañar la magia de una pareja que nos robó el corazón, una pareja que encendió la chispa de la esperanza en muchos corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la dupla que nos hizo vibrar, reír y llorar en Erkenci-Kuş. El título lo dice todo, Demet Özdemir y Can Yaman, revive el momento que nos hizo creer en el amor. ¿Recuerdan la emoción desbordante, la química explosiva, la chispa eléctrica que flotaba en el aire cada vez que Sanem y Can compartían escena? ¿Recuerdan las miradas furtivas, las risas cómplices, los roces accidentales que nos hacían suspirar y desear que esa magia fuera real, que trascendiera la pantalla y se convirtiera en un cuento de hadas de la vida real? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de recuerdos inolvidables, a analizar a fondo esa magia que emanaban de Demet y Can, a entender por qué en su momento creímos, o quisimos creer, que este cuento de hadas televisivo podría tener un final feliz más allá de la ficción. Y por supuesto, antes de que nos adentremos en este mar de sentimientos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si ya me conocen y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así no se pierden nada de este contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Sanem y Can, en el universo de Erkenci-Kuş. Todo comenzó con Erkenci-Kuş, que para aquellos que quizás no estén familiarizados con el turco, se traduce al español como pájaro soñador, o pájaro madrugador. Una serie turca que se convirtió en un fenómeno global sin precedentes, conquistando corazones en cada rincón del planeta y catapultando a Demet Özdemir y Can Yaman al estrellato internacional. La historia, ya de por sí, era atractiva y cautivadora. Sanem, una joven soñadora y trabajadora que vive en el vibrante y colorido barrio de Estambul, se ve obligada a conseguir un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad. Allí, en medio de un mundo de creatividad, moda y glamour, conoce a Can Divit, un fotógrafo talentoso, guapo, carismático y con una personalidad un tanto rebelde y enigmática, interpretado magistralmente por Can Yaman. La trama se entrelaza con secretos familiares, intrigas laborales y, por supuesto, el amor, ese sentimiento que lo transforma todo. Sanem, en su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo y ayudar a su familia, se ve inmersa en un juego de identidades y malentendidos que la acercan cada vez más a Can. Y para sorpresa de ambos, esa conexión inicial, ese flechazo instantáneo, se convierte en algo mucho más profundo. La química entre ellos desde el primer encuentro fue simplemente explosiva. Ya desde los primeros capítulos, se notaba esa conexión especial, esa chispa que encendía la pantalla cada vez que compartían un momento, una mirada, una conversación. ¿Recuerdan la inolvidable escena de la fiesta en el yate? ¡Uf, qué momento tan icónico! La brisa marina acariciando sus rostros, las miradas que se cruzaban, las miradas cargadas de deseo, las risas tímidas, los roces accidentales que se convertían en momentos robados de pura conexión. Era imposible no contagiarse de esa energía arrolladora, de esa complicidad que parecía trascender la ficción. Y claro, la trama, el guión, la forma en que se desarrollaban los personajes y la dirección de la serie, ayudaban muchísimo a construir y potenciar esa magia. Sanem, interpretada con una dulzura y una expresividad que enamoraban, era una chica dulce e ingenua, llena de vida, con una imaginación desbordante y un espíritu aventurero y soñador. Su personalidad vibrante, su optimismo inagotable y su amor por la vida la convertían en un personaje entrañable y con el que era fácil conectar. Can, por otro lado, era el típico hombre que aparentemente lo tiene todo: belleza, éxito profesional, un espíritu libre y un corazón aventurero. Sin embargo, en el fondo escondía un corazón sensible, necesitado de amor, con heridas del pasado que lo hacían parecer distante y enigmático. La serie nos presentaba la evolución de ambos personajes, desde sus inseguridades iniciales hasta la confianza que se van construyendo el uno en el otro. Sanem, con su inocencia y su amor incondicional, logra romper las barreras que Can había construido a su alrededor, mientras que Can, a su vez, le da a Sanem la fuerza y la seguridad que necesita para perseguir sus sueños.
La magia de Erkénthicus residía, en gran medida, en la naturalidad con la que se desarrollaba su relación. No era el típico romance de telenovela con dramas exagerados, conflictos innecesarios y villanos caricaturescos. Aunque, por supuesto, la serie tenía sus dosis de drama y sus momentos de tensión, Erkénthicus nos presentaba una relación más realista, con sus altibajos, sus malentendidos, sus miedos e inseguridades, pero también con sus momentos de alegría, de complicidad, de amor incondicional y de crecimiento mutuo. Y eso, amigos, es lo que nos enganchó desde el primer momento. Nos identificamos con los personajes, con sus problemas, con sus anhelos, con sus miedos. Queríamos que fueran felices, que superaran los obstáculos y que vivieran su amor plenamente. Y por supuesto sufríamos con ellos cuando algo salía mal, cuando la duda y la incertidumbre se apoderaban de su relación. Pero, ¿qué hizo que esta química fuera tan especial, tan palpable, tan innegable? ¿Qué hizo que creyéramos o quisiéramos creer con todas nuestras fuerzas, que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo, que su conexión trascendía la pantalla y se convertía en algo genuino y real? Pues creo que hay varios factores clave que contribuyeron a ello, y vamos a analizarlos uno a uno. Primero, la actuación. Tanto Demet Özdemir como Can Yaman hicieron un trabajo impecable, creando personajes memorables y que calaron hondo en el corazón de la audiencia. Demet, con su dulzura natural, su expresividad innata y su capacidad para transmitir emociones con tan solo una mirada, lograba encarnar a la perfección la inocencia, la alegría, la energía y la vulnerabilidad de Sanem. Su sonrisa contagiosa, sus gestos espontáneos y su mirada llena de esperanza nos enamoraron desde el primer momento. Can, por su parte, supo dotar a Candy Beat de esa aura de misterio y rebeldía, esa mezcla de fuerza y fragilidad que lo hacía tan atractivo y enigmático. Su mirada penetrante, su porte elegante, su voz grave y su capacidad para transmitir emociones con la sutileza de un suspiro, lo convirtieron en un galán inolvidable. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban con sus gestos, con sus miradas, con el lenguaje corporal. Todo era impecable, estudiado y ensayado, pero a la vez, lograban transmitir una sensación de espontaneidad y naturalidad que era clave para la conexión con el público. Segundo, la ambientación. La serie estaba llena de escenarios espectaculares, con paisajes de ensueño que nos transportaban a un mundo de fantasía y romanticismo. La vibrante Estambul, con sus calles llenas de vida, sus bazares coloridos, sus mezquitas majestuosas y sus paisajes costeros impresionantes, se convirtió en un personaje más de la serie, en un telón de fondo perfecto para las historias de amor, de amistad y de crecimiento personal. La casa de Sanem, con su encanto bohemio y su ambiente familiar, la agencia de publicidad, con su ambiente moderno y creativo, los restaurantes con vistas al Bósforo, las playas bañadas por el sol. Todo contribuía a crear una atmósfera romántica y mágica que nos hacía suspirar y soñar. Y por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora. La música de Erkénthicus era simplemente maravillosa. Cada canción, cada melodía, cada ritmo acompañaba a la perfección las escenas más románticas, las escenas más emotivas, las escenas más divertidas y las escenas más dramáticas. La música se convertía en un elemento más de la narración, en un cómplice de nuestras emociones. Tercero, y creo que este es el punto clave, el factor que realmente encendió la mecha de la especulación y la fantasía, la química entre ellos era innegable. Los fans, nosotros, la audiencia, la percibíamos con fuerza, con claridad. Los veíamos tan cercanos, tan cómplices, tan entregados a sus personajes y al proyecto, que no pudimos evitar fantasear con la idea de que su romance trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, las bromas, las entrevistas llenas de complicidad. Todo eso alimentaba nuestra esperanza y nos hacía creer, o querer creer, que algo más estaba pasando entre ellos. Los medios de comunicación, por supuesto, alimentaron esa idea, publicando fotos, vídeos y rumores que hacían creer que algo más estaba pasando entre ellos. Las revistas del corazón se llenaron de especulaciones sobre su relación, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de noticias, análisis y teorías sobre el supuesto romance. ¿Recuerdan las entrevistas? La forma en la que se miraban, las risas nerviosas, las bromas, la complicidad que irradiaban. Era evidente que había una conexión especial, algo más allá de lo profesional. Y honestamente, ¿quién no se hubiera sentido atraído por esa conexión? Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que todos nos hicimos, y que sigue resonando en nuestras mentes, ¿Realmente pasó algo entre Demet y Can?
¿Hubo un romance fuera de la pantalla? Bueno, la verdad es que hasta el día de hoy, la respuesta es incierta. Nunca lo confirmaron, pero tampoco lo negaron rotundamente. Los rumores fueron constantes durante la emisión de la serie y, por supuesto, se intensificaron al finalizar la misma. Se decía que tenían una relación fuera del set, que pasaban mucho tiempo juntos, que se escapaban a lugares románticos y que estaban perdidamente enamorados. Los fans nosotros creíamos o queríamos creer que sí. Era la materialización del sueño de ver a los personajes que amábamos, Sanem y Can, convertidos en una pareja real, en un cuento de hadas que trascendía la ficción. Y honestamente no los culpo. ¿Quién no hubiese querido ver eso? ¿Quién no hubiera deseado que ese amor que irradiaban en la pantalla fuera real? Los fanáticos, con el fervor y la dedicación que los caracteriza, analizaron cada gesto, cada foto, cada declaración, cada like, cada comentario, buscando pistas y evidencias que confirmaran su romance. Se crearon cuentas en redes sociales dedicadas a shippear a la pareja, a especular sobre su relación, a recopilar todas las pistas que pudieran confirmar el romance y a crear un universo de fantasía en torno a ellos. Las redes sociales se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para esta fantasía colectiva, en un espacio donde la esperanza y la ilusión se alimentaban día a día. Cada publicación, cada comentario, cada like, alimentaba la llama de la esperanza y nos hacía soñar con un final feliz para Sanem y Can también en la vida real. Y en cierta forma, todos queríamos que esa magia, esa conexión, esa chispa fuera real. Sin embargo, y aunque el deseo era muy grande, la realidad es que, después del éxito arrollador de Erkénthicus, y con el tiempo, los caminos de Demet y Can se separaron. Cada uno siguió su carrera profesional, con proyectos nuevos y ambiciosos. Demet protagonizó otras series exitosas y se consolidó como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Can, por su parte, también continuó cosechando éxitos en la actuación, protagonizando series en diferentes países y ganando un gran reconocimiento internacional. Y aunque siguen siendo dos de las estrellas más populares y admiradas de Turquía, y aunque su legado como Sanem y Can perdura en la memoria colectiva, nunca volvieron a trabajar juntos en un proyecto, al menos hasta ahora. La vida a veces tiene sus propios planes y los caminos de las personas pueden separarse, incluso cuando la conexión es fuerte y la química es palpable. Pero, ¿qué nos deja esta historia? ¿Qué nos deja el legado de Erkénthicus y la magia de Demet Özdemir y Can Yaman? En primer lugar, nos deja la certeza de que Erkénthicus fue una serie que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Logró conquistar a audiencias de todo el mundo, trascendiendo fronteras culturales y lingüísticas, y gracias a la química inigualable de Demet y Can, nos regaló momentos inolvidables que aún recordamos con cariño y emoción. La serie nos enseñó que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados, que la perseverancia y la confianza en uno mismo son fundamentales para alcanzar nuestros sueños, y que la amistad y la complicidad son pilares esenciales para construir relaciones duraderas. En segundo lugar, nos deja una lección sobre el poder de la fantasía y el romance. A veces, en medio de la rutina, las preocupaciones y los desafíos de la vida cotidiana, necesitamos creer en el amor, en la magia, en los cuentos de hadas. Necesitamos escapar de la realidad por un instante y sumergirnos en un mundo donde todo es posible, donde los sueños se hacen realidad y donde el amor verdadero triunfa sobre todas las adversidades. Erkénthicus nos dio esa oportunidad, nos brindó ese escape, nos hizo soñar, reír, llorar, suspirar y creer, aunque sea por un instante, que el amor verdadero existe, que la felicidad es posible y que los finales felices sí son una realidad. Y finalmente nos deja el recuerdo imborrable de dos actores talentosos, Demet Özdemir y Can Yaman, que aunque no hayan terminado juntos en la vida real, nos regalaron una historia de amor que vivirá para siempre en nuestros corazones. Nos mostraron la importancia de la conexión humana, de la complicidad, de la amistad, de la confianza, del respeto y por supuesto del amor en todas sus formas. Nos recordaron que el amor es un viaje, un proceso de crecimiento, un descubrimiento constante, lleno de altibajos, pero que al final vale la pena. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje nostálgico y emotivo por el mundo mágico de Erkénthicus. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer recordar esos momentos mágicos, esas escenas inolvidables, esa química electrizante que nos regalaron Demet Özdemir y Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios, me encantaría
A saber qué fue lo que más les gustó de la serie, cuál fue su escena favorita, si ustedes también creyeron en el amor de Sanemikhan, y qué otros recuerdos guardan de esta maravillosa producción. Cuéntenme todo, compartan sus opiniones, sus sentimientos y sus experiencias. Me encanta leerlos y saber que formamos parte de esta comunidad tan unida. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que también vibraron con Erkencicus, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos sobre series, actores, y todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su cariño y por su constante apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más emociones. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Y hasta la próxima aventura. No olviden soñar.